Bienvenidos, hermanos y amigos que nos ven todos los martes. Reciban un fraternal saludo del Presbiterio Colima, Michoacán. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial de este hermoso presbiterio de Colima, Michoacán. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Él. Los invito ahí donde están a inclinar su rostro y hagamos una oración solicitando a Dios que a través de su Espíritu Santo nos guíe, que redarguya nuestros corazones y nos permita comprender cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy y que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica todos los días de nuestra vida lo que Él nos enseña el día de hoy. Oremos, amigos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta tarde agradezco, Padre Eterno, la oportunidad que tú nos das en esta hora de compartir tu palabra. Gracias te doy por un día más de vida y en esta hora, Señor, solicito la guianza de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu en esta tarde sea el que redarguya corazones, el que siembre en los corazones que escuchan por primera vez tu palabra, que entiendan, Señor, cuál es lo que tú quieres para nuestra vida, qué es lo que tú deseas que quitemos de nuestro viejo hombre. Padre eterno, guíanos y redarguye el corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el tema trimestral, modelos bíblicos familiares, hoy analizaremos el tema que corresponde a esta semana titulado No a la anulación del ser, sublimación. Nuevamente, no a la anulación del ser, sublimación. El texto que nos ocupa en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 20 al 23. Me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Quizá, amigos, hermanos, te llame la atención el título de nuestro tema. Hay dos palabras que analizaremos a través del diccionario de la Real Academia Española. Una de ellas es anulación y otra es sublimación. El diccionario dice de anulación en el verbo infinitivo, anular, y no me refiero al anillo, sino a lo que es nulo. Nos da tres definiciones. La primera es dejar sin efecto, sea una norma, sea un acto o sea un contrato. La segunda definición que nos da el diccionario dice que es suspender algo previamente anunciado. Y la última definición dice que es incapacitar. La segunda palabra que vemos en nuestro tema del día de hoy es la sublimación. El diccionario, en el verbo infinitivo sublimar, dice que es una palabra latina que significa engrandecer, exaltar, ensalzar, elevar a un grado superior. La verdad bíblica aplicada nos enseña que debemos estar crucificados con Cristo. Esto, amigos y hermanos, tiene un gran significado en cuanto a la pasada manera de vivir. La verdad bíblica aplicada a través de la palabra de Dios nos enseña
que si el viejo hombre retorna, que si el viejo hombre vuelve, digamos o exclamamos, el viejo hombre murió, soy una nueva criatura. Tal vez recuerdes que el tema de la semana pasada, nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo habla a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, hermanos, hay en nuestra vida cosas, hay costumbres, hay tradiciones en nuestra vida anterior que necesitamos saber cómo despojarnos de esas viejas costumbres. Te digo algo, amigo, hermano, la vida victoriosa que Cristo da, esto nos habilita para que todas esas costumbres queden realmente enterradas para siempre, no anuladas. Recuerda que anular es suspender algo. No vas a suspender esas costumbres y posteriormente, cuando estés en la tentación, ese viejo hombre salga. No, dice que la vida victoriosa en Cristo debemos anularlas, de sublimar la nueva vida que Cristo nos da por el poder de Dios. Hoy analizaremos dos puntos, el viejo hombre crucificado y una personalidad sublimada. El viejo hombre crucificado, Pablo le habla a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 20, diciendo, con Cristo es juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, hermano. El apóstol Pablo le hablaba y él expresaba que estaba juntamente crucificado. Quiero decirte algo, hermano. El poder de Dios por el Espíritu Santo nos da vida. Habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6, y dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido en el Espíritu y nuestro viejo hombre, hermano, amigo, debe de quedar sublimado, no debe ser anulado. ¿Por qué? Porque la anulación es suspender, pero puede volver a surgir. Te recuerdo, amigo, hermano, que la vieja naturaleza del hombre se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta a través de lo que a veces es natural, que vemos que es natural, como que, como los instintos arraigados en la familia, las costumbres de nuestras familias, de nuestras colonias, de nuestros municipios, las costumbres de la sociedad, la cultura que nos rodea, muchas costumbres que se hacen, que vemos de manera natural, no son agradables delante de Dios. Sin duda, una de las cosas como el ego es el más fuerte. Y el ego muchas veces es la base de nuestras acciones. Pero ¿y qué es el ego? Según el diccionario, dice que es una valoración excesiva de uno mismo. Me halago yo mismo. En la teoría del psicoanálisis de Freud, dice que el ego es la parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla nuestros movimientos, ¿sí? Y estos movimientos responden a una acción. Claro que sí. Entonces, hermanos, no es instintivamente el ego, no es un instinto, porque según la teoría del psicoanálisis, es algo que está consciente, que tú sabes que estás haciendo las cosas y no las haces por instinto.
Pero quiero decirte que la vida en Cristo acaba con estas pasiones instintivas. El apóstol Pablo habla a los romanos en su capítulo 7, versículo 4 al 6, y dice la palabra de Dios así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Gloria al Señor. Esta vida, hermanos, tenemos muchas personas, hermanas, hermanos y amigos, reconociendo sus debilidades, han aprendido a a, a maestrar, a dominar, es decir, las han anulado esas debilidades. Pero hermanos, en la vida victoriosa en Cristo, esto no debe ser así. Si recuerdas, la verdad bíblica aplicada del día de hoy nos enseña que el viejo hombre murió. Ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es sublimar, es enaltecer nuestro nacimiento en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, amigos, hermanos, no anuló su personalidad humana, la sublimó. Lo podemos ver a través de sus 4 evangelios. Tenemos un ejemplo, el joven rico anuló su personalidad. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, su capítulo 19, del 16 al 36. Quizá ya muchos hemos leído y hemos escuchado hablar del joven rico cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le pregunta qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. La respuesta del joven exhibe su ego. Lo había anulado cuando el Señor Jesucristo le dice: tienes que cumplir los mandamientos de la ley, lo hago. Tienes que hacer esto, lo hago. Tienes que vender todas tus propiedades y entregar todos tus bienes a los necesitados y sígueme. En ese momento la personalidad del joven rico afloró su ego. ¿Por qué? Porque su ego estaba anulado, pero resurge. Esto muchas veces, hermanos creyentes, existen entre nosotros esta actitud. ¿Acaso esto es hipocresía? ¿Acaso pretendemos ser perfectos sin serlo? Quizá podamos decir, no hemos experimentado un nacimiento, pues el que está en Cristo, nueva criatura es. Una personalidad sublimada, sin lugar a duda, es la de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 19, que expresa nuestro Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo no renunció a la fama y al poder humano. Su evangelio en Mateo 16, capítulo 20, dice que entonces él mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque él no quería la fama, no quería que lo siguieran por sus milagros que él hacía. Si vemos que Moisés fue un hombre manso, obediente, nuestro Señor Jesucristo es el hombre más manso que ha existido sobre la tierra. Y quiero decirte que mansedumbre no es inacción, pues nuestro Señor Jesucristo ha sido uno de los hombres más activos que ha existido sobre nuestro planeta. Jesucristo, amigo, hermano, renunció al poder en el momento en que él decidió bajar a la tierra y tomar la forma de hombre. Él dejó su poderío allá en las mansiones celestiales y vino sin poder
vino, renunció a ese poder humano, pero quiero decirte que Dios lo exaltó y ahora está sentado a la diestra del Padre y él obtuvo el poder más grande que jamás se haya alcanzado. El apóstol Pablo es otro ejemplo humano de una vida sublimada. Cuando Pablo habla a los Corintios en la primera carta, su capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo sublimó la vida de nuestro Señor Jesucristo reflejada en él. Y eso es lo que en esta esa vida de Cristo en nosotros, sublimar ese nuevo nacimiento y anular el viejo hombre. Su ser entero de Pablo dedicó a Dios, su iglesia, todas sus preparaciones de Pablo las hizo suyas. Vemos a Festo en en el libro de los Hechos 5, versículo 24 y 25, vemos cuando Festo a gran voz le dice al apóstol Pablo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, porque la palabra de Dios es eso, es verdad, y no podemos callar, porque si nosotros callamos, las piedras hablarán por nosotros. Hermanos, en esta tarde, ¿qué necesitamos? Al ver estos dos puntos, nos damos cuenta que la familia cristiana necesita vivir en Cristo. Lo vemos cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que necesitamos: vivir en Cristo y crucificarnos, crucificar nuestro viejo hombre y exaltar el nacimiento de nuestro ser, el nuevo nacimiento en nosotros. ¿Qué necesitamos al ver que debemos de anular y debemos sublimar? Necesitamos que la palabra de Dios sea una realidad en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros familiares, viviendo Cristo en nosotros, amigo, hermano, seremos victoriosos. El apóstol Pablo habló a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 57. Dice: mas a Dios sean dadas gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo nuevamente: mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que si estamos en Cristo, Él nos va a dar la victoria. Y es segura esa victoria porque está en la palabra de Dios, porque está en su bendita palabra, y Él no miente. Y tenemos esa seguridad de que tendremos la victoria si la buscamos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos perder nuestra pequeña personalidad, de ese ego que muchas veces nos hace sentir abogados, acusadores. Seamos humildes y seamos siervos de Dios. Dios quiere que a partir de hoy utilicemos la sublimación en nuestra nueva manera de vivir y dejemos de anular a nuestro viejo hombre. Dios nos dé entendimiento para comprender este precioso mensaje. Como conclusión, amigo, hermano, quiero decirte que Dios quiere
que quitemos de nosotros ese egoísmo, que podamos vivir una vida sublimada, pero en la presencia de nuestro Dios. Hagamos de nosotros la sublimación en todo momento. Demos gracias en esta tarde a Dios y pidamos que el Señor, el bendito Espíritu Santo, en esta tarde quite de nosotros todo ese viejo hombre, todas esas costumbres, tradiciones que están fuera de la voluntad de Dios. Oremos, amigos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos nuestra vida como el barro, Señor, en las preciosas manos del alfarero. Hemos nacido de nuevo porque te hemos aceptado como nuestro Salvador y tú has perdonado nuestros pecados y ahora queremos una vida nueva, pero para iniciar esta vida nueva y para crecer necesitamos dejar el viejo hombre, anular este viejo hombre, anular esas costumbres que nos tienen atados a las costumbres, a la cultura, y que muchas veces de estas costumbres no te agradan a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que levantes vallado en los momentos de tentación, que cuando ese viejo hombre quiera surgir porque no lo hemos sublimado, aprendamos, Señor, a sublimar en el precioso nombre de tu Hijo amado y que este viejo hombre quede sepultado, quede crucificado, así como Pablo instaba a los Gálatas que quedara crucificado este viejo hombre. Enséñanos a ser hacedores de tu palabra. En esta hora tu espíritu nos guíe a toda verdad, que tu espíritu nos enseñe cuál es la verdad, cuál es tu voluntad para nuestra vida. En esta tarde también queremos pedirte por la nación de Israel. Sabemos que está en un conflicto, Señor, bélico, pero tú siempre has amado y es tu pueblo, Señor. Guarda cada uno de los que están en esta nación, aquellos que están en esta hora en medio del dolor, en un hospital a causa de estos ataques. Acompáñalos, sánales, calma sus dolores, calma su sufrimiento. Padre eterno, da la sabiduría a los gobiernos de Israel. Permite que este suceso no trascienda, Señor, que quede simplemente en esto un ataque, un malentendido, Señor. Bendito Dios, también te pedimos en esta hora, si hay enfermos en el presbiterio, Señor, visítales, visítales si están postrados en cama, en casa, o si están postrados en un hospital. Visita, Señor, guía las manos de los médicos que los atienden. Dale salud a tu pueblo, Señor. No permitas, Padre eterno, que haya enfermedad en medio de tu pueblo, porque tú nos has venido a dar sanidad. Tú has venido a calmar nuestros dolores. Guía, Señor, guía a los que están atendiendo los enfermos y da los recursos para que sean atendidos, para que no falte nada, Padre eterno. Asimismo, pido que tú guardes, Señor, aquellas familias que viven cerca de arroyos, aquellas familias que están en peligro, Señor, por estas lluvias. Guardas los hogares de nuestros hermanos, aquellos que en estos momentos están en peligro a causa de la lluvia. Ten compasión de nosotros. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, los invito a que leamos el Salmo 23 y así nos vamos a despedir en esta tarde. Déjenme. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, me despido invitándolos a que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar como cada martes en nuestro temario familiar y aprendamos de la voluntad de Dios a través de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Dios.